¿Y para qué nos vinimos? El podcast. Hola mi querida gente proactiva, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos otra vez aquí a nuestro episodio de hoy, aquí en nuestro queridísimo y amadísimo podcast. ¿Y para qué nos vinimos? Aquí en nuestro canal, que recuerden suscribirse, Proactivos TV, aquí debajo, suscríbanse, síganos, compartan la información, compartan el canal, seamos portavoces de buena voluntad y de buena información. Por aquí en las redes sociales, su servidora Maffer Proactiva y Guillermo Lugo Oficial. Aquí vamos, señores, para este episodio de hoy. Vamos a ver qué nos trae, qué nos depara el episodio de hoy. Nuevo episodio. ¿Qué nos depara? ¿Qué nos depara? Hablemos porque aprovechemos el tiempo. Tenemos muchas preguntas por ahí. Vamos a ver si ahorita en el programa las vamos respondiendo. Vamos a ver. ¿Qué vamos a...? Ay, marca Hoy lo que vamos a estar desarrollando, el tema de este episodio es ¿por qué tú estás aquí? ¿En dónde? Aquí en este mundo. Ay, ¿yo? Sí. Ay, a mí me encanta esa pregunta. Ajá. Voy armando aquí el temporizador. El temporizador. Bueno, a mí me gusta esa frase o esa pregunta porque yo creo que yo te lo he comentado a ti, o no sé si lo hemos hablado aquí en otros programas, que es, yo veo la vida como una película. Y usted es el director, usted es el guionista, el diseñador, el todo de la película. En mi caso, yo estoy aquí para ser protagonista de mi propia historia. Pero también he entendido en esta vida de que hay personas que se ven a sí mismos como o protagonistas o el relleno de la película, que también son importantes los extras. Llámale extra. Extras, a mí me encanta decir relleno, extras de la película, pero que por su propia autodefinición de ellos se colocan como el ser humano que nada más está como esperando que la vida lo lleve y le suceda y no toma las riendas de su vida. Entonces, ¿para qué yo estoy en esta vida? Para controlar no sería la palabra, para vivir, para escribir mi propia historia de éxito, para disfrutármela, aunque he tenido un poquito de, como que me robaron el guión, yo siento que me quitaron el guión, me lo escribieron ahí y me dejaron un poquito de incertidumbre y bueno, debe ser que es parte de la vida también. O lo reescribieron. Por eso, pero me lo quitaron. O sea, yo tenía muy escrito todo y muy controlado todo. Y de repente, me cambiaron la historia. Bueno. Y debe ser que el guionista sabe para dónde vamos. Reajustó la historia. El guionista sabe para dónde vamos y sabe cuál es la historia. Como pasa en las series, que de repente empiezan con una intención o una trama y de repente en la misma serie, por alguna circunstancia, se mueve y hay series que por eso es que son infinitas, porque cada vez la misma trama va desarrollando otras, ¿no? Va dando pie a otras cosas más. Tal cual. Pero bueno, aquí lo importante y de lo que hablaste es con respecto a lo del extra, o que de las mismas personas no se valoran, ¿verdad? Uh-huh. Y yo te puedo decir que en este momento no hay ninguna razón para que una persona, ya que esto está muy presente hoy en día, no hay ninguna razón para que una persona se sienta menos o se sienta con poco autoestima o se sienta que no vale o que no tiene una razón para vivir, ¿verdad? Y esto lo digo porque si nos vamos un poco a la parte técnica y científica, uh-huh, hay una serie de eventos que tienen que suceder para que tú que estás aquí, yo, pudiésemos haber nacido. Exacto. Y cuando uno comprende que eso son eventos únicos, que tiene que ser una cadena de eventos que tienen que ir concatenados, a uno le cambia la percepción de quién es. Uh-huh. Y uno empieza a tener un sentido diferente de la vida, porque hay solamente por segundos, por fracciones, por situaciones, uno no pudo haber nacido. Pues sí, totalmente. Entonces, fíjate, pero uno no tiene como conciencia de eso. Y fíjate esto, las probabilidades de que una persona nazca es una sola en la vida. O sea, no es uno en un millón. No, es uno en la vida. Okay. Entonces, fíjate lo siguiente. Una mujer cuando nace, tiene alrededor de 1 a 2 millones de óvulos inmaduros dentro de su cuerpo. Exacto. Perdón, imagínate. ovarios, dentro de sus ovarios. Óvulos inmaduros dentro de sus ovarios. Entre 1 y 2 millones. Ok. Pero luego, cuando entran en la pubertad, o sea, que se desarrollan,
De ese millón descienden a solo 300,000 a 400,000. Mira todas las Wow, probabilidades más de que la bajan. mitad. Menos de la mitad. Ya ahí O sea, se fueron más de la mitad. se fueron. Ya ahí Mira las cómo proba- vemos las cosas. Yo digo más de la mitad y él dice menos de la mitad. menos de la mitad. ¿Ok? Visiones masculinas, femeninas. Y ya solo sobre en su edad fértil, solo le van quedando 400,000. Ok. No, perdón, solo le van quedando 400 a 500 óvulos. Exacto, se fue en los 000. Se fueron los 0000. Oh, Dios mío, señor. Entonces ya ahí las probabilidades se van reduciendo considerablemente. O sea, nacen con 1 millón, 2 millones, después cuando empieza su edad, su pubertad, se van de 300,000 a 400,000 y cuando ya están en vida fértil, solo le quedan de 400 a 500 óvulos. Ok. O sea, esas son las probabilidades que tiene Para nacer. que esa mujer vaya a tener hijos. Ok. Y esto lo vas dividiendo en que liberan un óvulo al mes. Claro, en cada ciclo menstrual. O sea, son 12 al año. Exacto. ¿Ok? Y en el transcurso de que nos desarrollamos y todo eso, vamos eliminando óvulos que nos han sido fecundados. O sea, que todo eso va en disminución, decreciendo. Así. Decreciendo. Pero aunado a eso, también tienes lo que es la edad fértil de la mujer. Exacto. O sea, que también eso acorta el tiempo porque no es que va a ser indefinido. Porque va a llegar un momento Depende donde... del tipo de mujer. Pero la menopausia ya corta el proceso de ovulación. Ya no hay fertilidad en la mujer. Claro, pero bueno, cuando ya llega como a los 50 y dele. O sea, que tiene una probabilidad de que solamente una vez al mes pueda tener la oportunidad de haber sido fecundado y pueda nacer una persona. Ok. Vamos con los hombres. Ajá. Es un cuento completamente diferente. Ajá. Tienen tira para el techo. Entre 200 a 300 millones de espermatozoides. Siempre, constantemente. Nunca disminuyen. Al menos que tengan alguna patología. O sea, siempre es igual, no. Siempre. La edad productiva Qué del hombre no triste. termina nunca. Para ¿verdad? las mujeres. Ahora, el tema es que de esos pocos millones, solamente uno logra atravesar, llegar y poder fecundar el óvulo. Ok. Entonces, eso tiene que producirse. Mira la cadena. Tiene que producirse para que tú Nazcas. para que tú nazcas, para que yo esté aquí, tuvo que haber sucedido lo siguiente, ocurrió lo siguiente. Un óvulo exacto fue liberado. Esto, un óvulo exacto. Que hubiera una eyaculación en la ventana fértil. Ajá. Entre 300 millones de espermatozoides, solo uno gana la carrera. Uno. Ese óvulo no fuera cualquiera, sino ese. Ese. Que- Exacto. Porque si sería. Ajá. Si hubiese sido otro óvulo, no hubiese Soy otra sido tú, persona. eras otra persona. Que el embrión se implantara correctamente, Exacto. que se desarrollara durante 9 meses y superara miles de variables biológicas. Imagínate tú todo lo que tuve que superar. Escúchame esto. Si cambias esto, si cambias el mes, el óvulo, el espermatozoide, ya no serías eres tú, tú. serías otra persona. Ay, por eso es que mi mamá dice que, Dios mío, esta muchacha me dejó solo, nació ella y más nadie. Oh my God, ¿en serio? Entonces, no tenemos conciencia de eso. No hay razón para que una persona hoy en día se sienta como ¿qué hago yo en esta vida? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? Yo siento que no tengo ningún propósito. No, pero ¿por qué relaciona porque si tú, este efecto porque- de que salimos fecundados y que somos únicos Porque con esa emocionalidad y esa falta de propósito de la persona? Porque lo que es único tiene un valor indescriptible. Eso es verdad, pero Es yo soy incalculable. única hija, tú no. Es Tú eres como- incalculable. Tú eres 5 de 5 No, pero hermanos. yo también soy único porque yo tuve en un mes exacto, en un óvulo exacto, espermatozoide exacto y ya. ¿Sabes qué? En el mes ahora, que tú... Ya va, un tico. En el mes que tú naces es el mes que a mí me hicieron. Entonces, lo que quiero decir es que cuando lo único tiene mucho valor, ¿cierto? Cuando hay algo único, tiene mucho valor. ¿Sí? Sí, ¿Sí o no? Es exclusivo. Ajá. Claro, es exclusivo. Claro. Y en cualquier ámbito, algo que es único es algo muy valioso. Ujú. Ahora, si tú eres algo muy valioso, ¿por qué por qué no asumirlo desde que uno está
en el vientre de su madre es una persona única que tiene un valor indescriptible y que no importa qué haya sucedido con la vida, no importa qué haya pasado, ese valor no te lo puede quitar nadie. Bueno, pero ya va, tú estás hablando de algo muy bello y hermoso que es nuestra formación y nuestra fecundación. Y yo lo estoy hablando porque hoy en día ya va, hay un momentico. El tema está en que ante... no, pero se ha hablado, tienes 5 minutos hablando, correcto. Leyendo, ajá. Pero ya va, tú dices, ¿qué pasó? Lo que pasa es que nacemos y nos crían. Ok. Y cuando nos crían es donde está el problema del qué pasó. Porque la persona si viene con esta actitud y viene con este potencial de que somos únicos... Tú no lo conoces, ¿Qué no lo pasa? sabes. Que cuando naces único, naces como una hoja en blanco y luego llegas a los 20, a los 30, a los 40, a los 50 y no sabes quién eres, no te conoces y no te sientes único. Bueno, el problema es que te criaron. No, el problema es que tampoco te lo dijeron. O tú no tuviste la información. ¿Quién no te lo dijo? No, pues nadie te ¿Pero está quién diciendo... te tenía que decir? ¿Quién te tenía que decir que tú eres único? Claro, pues ¿Quién? Alguien te lo tuvo que... Así sea tu padre, chico. El médico que te... Así sea alguien. ¿Pero por qué no lo dice? Porque es que no todo el mundo tiene un papá y una mamá que le puede decir criadores, eso. pues los criadores. Ahí sí. Cualquier persona... ¿Qué es lo que pasa cuando la gente nace? Exacto. Pero lo que estoy hablando yo hoy aquí en este podcast es que no importa si nadie te lo dijo, no importa si no recibiste la información, hoy lo estás viendo aquí y tienes la posibilidad de no solamente asumirlo para ti, sino el mayor objetivo de esto es la generación de relevo, porque es lo que estamos viendo de que muchos de los jóvenes hoy en día tienen problemas de personalidad, de autoestima, de confianza, de valor a sí mismo, porque no se les está hablando de lo maravilloso y lo único que son, que nacieron. Ese es el tema. Ahí es donde vamos. Ahora, ¿qué piensas tú? Tal cual, pero el enfoque tú dices la nueva generación, pero ¿cuál es el problema de la nueva generación? Que viene criada de gente traumatizada. Como una mujer que no tiene valor propio, no se ve a sí misma como algo valioso, que tiene hijos ahora y tiene hijas hembras, le va a dar autoestima a alguien que no tiene ella. O sea, es una cadena. Es perfecto lo que acabas de explicar, me encanta. O sea, somos únicos y somos individuales y aparte que somos poderosos, ¿no? Uh-huh. O sea, es un poder haber nacido. Ok, ¿qué es lo que nos ocurre en el camino? Que nos atienden en la vida personas que no tuvieron quien les dijera también a mi generación, mi madre, mi generación, tu mamá, la que te crió a ti, tus padres, tus criadores, no nos dijeron a nosotros lo valioso que éramos. Nosotros venimos con esa carencia y ahora nosotros estamos criando esos hijos que tú estás diciendo que tienen ¿qué problemas? De autoestima, de identidad, de fragilidad, la generación que yo no entendía por qué le hablaban de la generación de cristal, que era una, ¿cómo se dice? ¿Cómo que acabamos? Una etiqueta que me parecía como, ¿por qué de cristal? Pero obvio, nosotros somos una generación traumatizada que queremos hacer con nuestros hijos lo que no nos hicieron a nosotros. De hecho, tú acabas de decir algo. ¿Qué es lo que te pasó sabiendo que eres único? ¿Qué es lo que te pasa que tú ahora no has visto tu valor y tu importancia? La respuesta es lo que nos pasó, es que nos criaron. El problema es la crianza que tuvimos. Está bien. Claro, en este momento, ya después que tienes 21 años, mi gente, esto sí es real. Ya después que usted tiene uso de razón y conciencia, usted no le puede echar la culpa a nadie. Pero el tema está en que, por lo menos nosotros, estábamos hablando hace rato, no tenemos cultura de buscar ayuda profesional. Porque buscar un psicólogo en nuestra generación es algo de loco. Es algo que no está bien visto en nuestra generación. Pero los millennials, como los que tenemos por aquí atrás en nuestra producción, hoy, tranquilamente, sin problema, mira, yo busco a mi psicólogo, nuestra hija tuvo una situación que no la pudimos ayudar y ella misma buscó a su psicólogo. Ellos vienen ya con el chip de buscar ayuda, nosotros no. Entonces, ¿quiénes son los que tienen realmente que hacer un cambio o creerse el cuento de lo poderoso que somos para poder dar mejor y, trascender en las generaciones? ¿Nosotros, los antiguos, o ellos, los nuevos que están aprendiendo a vivir? ¿Quién sería el huevo o la gallina? Nosotros. Nosotros como papás. Claro. Y luego ¿cómo se dice? Transferírselo. Transfundírselo a ellos. Claro, de eso se trata. Por eso es que estoy haciendo este resumen, esta acotación, para que todas las personas que nos estén viendo entiendan que este mensaje lo tienen que asumir para ustedes, pero al mismo tiempo lo tienen que llevar a sus hijos, a su nueva generación. Para evitar todos estos conflictos que
evidentemente nos llevan a un problema inclusive social. Nosotros tenemos jóvenes en nuestra casa de diferentes edades. Y todos de ellos en sus alrededores han manifestado amigos y situaciones de personas, de jóvenes, de niños que inclusive atentan contra su estado físico, contra su mismo cuerpo. Sí. Y no pasan de 13, 14 años, 12 años. Sí. O sea, son muy jóvenes y eso es falta de valor. No se valoran, no entienden cómo funciona el proceso. Entonces, claro, yo veo lo que tú dices es, ok, ¿quién es el que tiene que resolver este problema? ¿Verdad? No es la lectura que yo hice, eso no resuelve nada. Ahora, lo que resuelve es, si yo lo asumo, ¿verdad? Que somos los que... En nuestra generación. Claro, que nuestro podcast está dirigido a personas adultas. Si tú lo asumes, si nunca lo habías escuchado, si no lo sabías, y hay gente que lo sabe y todavía no lo hace consciente. No lo asimila. Pero si hoy tú haces consciente de que tú tienes o sea, tú eres una persona... O sea, no fue un accidente que tú estuvieses ahorita acá, en este mundo. No es un accidente. Fue algo que fue diseñado y programado y tuvo una serie de variables para que eso sucediera. ¿Y quién será que programa eso? Dios. Diosito, usted le hizo que todo eso concatenara para que y le puso su nombre y le puso todo para que usted existiera. Diosito, mándame la clave de la caja fuerte con billete. Pero escucha algo, pero esto es solamente una parte porque luego que tienes la vida, que es esto. ¿Qué es esto? Ahora tienes que vivirla con propósito. Ay, Señor. Y ahí es donde viene la otra fase. Pero primero lo primero, como dicen por ahí. Primero usted asume quién es, cuál es su identidad, cuál es su valor y luego de allí aparece la posibilidad de utilizar eso que usted es para cumplir un propósito. Y ahorita que dices el propósito, ¿tú no sientes que nuestra generación está confundida de propósito? ¿Por qué? Porque no hay propósito. Yo conozco muchos hombres y mujeres que no tienen propósito ni cercano ni largo, o sea, ni siquiera saben qué es un propósito. O sea, confunden con un rol, no, que mi propósito es la maternidad. No, esos son roles. O sea, nosotros, por ejemplo, yo soy mamá, eso es un rol, soy tu esposa, eso es un rol, soy emprendedora, eso es un rol, soy ama de casa, ese es un rol. Que anteriormente en las generaciones arriba, o sea, mi abuela, mis bisabuelas, ese era su propósito de vida, mantener esa familia vivas, porque los hombres salían, trabajaban y las abuelas se quedaban en la casa. Son mujeres que no estudiaron, que no fueron a la universidad, pero fueron creciendo y hemos ido evolucionando como familia. Pero el propósito, ¿qué es el propósito? ¿Qué es un propósito de alguien? Porque yo veo a la gente y no tienen ni idea de lo que es un propósito, creen que es algo como extra grande, o sea, ultra, super wow. Y no hay como un concepto porque, o sea, no hay como una referencia en su propia vida de qué es un propósito o cuál es su propósito. Bueno, pero es que eso es muy ambiguo, porque es igual como el éxito. O sea, ¿qué es el éxito? No, pero es que el propósito es individual. Exacto, pero no estoy hablando de que sí es... No, de que la gente no sabe lo que es sí, propósito. O sea, pero a ver, tú dices, no, yo soy papá y eso es un rol. Eso no es un propósito. No. Eso sí es así. Psicológicamente, si tú lo buscas, lo quieres buscar. No. El papá de... Los roles son una cosa y los propósitos son otra. El papá de las Williams, él fue papá, pero él tenía un propósito. Exacto. Y hacer el propósito, que sus hijas... Exacto. El papá de Luis Miguel, él fue papá y se dedicaba 100% a su hijo. No hacía más nada. Exacto. Pero dentro de ese rol, él tenía un propósito. Exacto. Entonces, no es... que yo no asumo, pero es que el rol no es el propósito. Exacto, pero el rol te lleva al propósito. Por ejemplo, hay una persona que dice, mira, a veces los roles se desenvuelven en tu propósito. Por supuesto, yo soy una mujer emprendedora y mi rol de emprendedora me ha encaminado a mi propósito. Por ejemplo, un propósito fue escribir el libro, contar una historia. Ok, pero el rol que tuve fue de escritora. Obviamente... Sí, pero el propósito no es el libro. Tu propósito no es escribir un libro. Tu propósito es el efecto que tú quieres lograr con las personas que hagan el libro. Porque el propósito, a pesar de que es individual, tiene como un aspecto general. Me explico. Yo quiero impactar a las personas y que entiendan a crear conciencia acerca de
cómo ser protagonistas en su vida. Ajá. Ese es tu propósito. Ajá. Y de Ese ahora, fue. y de ahora en adelante, pues toda tu vida gira alrededor de eso. Ajá. El propósito de la Madre Teresa de Calcuta era servirle. ¿A quién? A los enfermos. Ajá. A los que no tenían nada y que no está. Y murió como la mujer más adinerada que se le ha conocido. Sí. Pero ganaba dinero, pero su propósito no era el dinero. No, exacto. Su propósito era servir. Misión. Ajá. Entonces, ahí es donde, por eso te digo que o sea, hay personas que puede ser que digan, mi propósito es servir. Y tiene que encontrar específicamente de qué manera lo va a hacer. Mi propósito es ayudar. ¿Cómo lo va a ayudar? Bueno, Mi pero que eso está propósito bien. es... Eso sí está bien. O sea, eso no está mal. Sí, es que el propósito tiene que ver con la gente. El propósito tiene que ser algo relacionado con dar exacto. a mucha gente. Pero eso no es tan vivo. Y son dos cosas separadas, porque ahí se viene lo que de repente es lo que tú dices. No por existir, ya hay un propósito. Exacto. La vida es una cosa y el propósito es otra. Ajá. Porque exacto. el propósito es el que te va a mover en una dirección y es el que realmente te va a dar mi pregunta algún fue, tipo de ¿por qué satisfacción. tú crees que hay tanta gente de nuestra generación perdida de propósito? Lo que pasa es que es lo que te digo. Yo puedo dar nombres. Todavía no se define exactamente en qué consiste y se confunde con el rol. Más allá de que se confunde con el rol, no hay una visión más allá. No tuvimos esa enseñanza de tener esa claridad existencial, porque realmente es como una, o sea, ¿qué hago yo en la Tierra? Lo que pasa es una pregunta existencial. Lo que pasa ¿qué hago yo aquí? ¿Qué vine yo a hacer? Y es que no se la hace la gente. Y es que el propósito te mueve en grande. O sea, el propósito es algo que te va a mover a un sitio muy grande porque va a exigir mucho de ti. Cuando la persona identifica su propósito, dice, mira, ahora es como en las escrituras dice, o sea, si tienes un talento y lo descubriste, y hace la analogía de la lámpara, ¿verdad? Si tú tienes una lámpara que está encendida y da luz, no la vas a meter debajo de la mesa. De la mesa. Claro, la pones en un lugar que alumbre. Donde alumbra. Entonces, yo creo que pudiera ser que se le tiene miedo a la envergadura del compromiso que significa entender cuál es el propósito. Me gustó esa. Tengo que date. Qué cosa que es muy cierta, porque si hablamos otra vez de lo que yo tuve que vivir para escribir el libro, yo fui una de las que me resistí a esto. Uh-huh. A pesar que ustedes creen que yo soy la más salida, que yo soy tal, siempre lo digo y lo voy a decir. O sea, estar expuesta al público, estar expuesta en las redes sociales, contar mi historia, no es algo que a mí se me dé fácil. Pero entendí, desde eso que acaba de decir Guillermo, que ese era el propósito y yo como que esa palabra que no nos gusta mucho, en español que es rendirnos, uh-huh. pero en inglés es surrender, ¿no? Sí. Yo me rendí a mi propósito, o sea, me entregué, yo no cuestioné, ya dejé de cuestionar, realmente no luché más, pero es lo que tú estás diciendo, requiere una valentía. Hay como se requiere valentía para tú asumir ese propósito, que este es uno de los miles que yo tengo o de lo que voy a seguir teniendo, porque no es un único en la vida. Aunque todos se relacionen, porque lo que acabas de decir hace rato, de repente, mi propósito es mostrarle esa otra cara a la persona, a las familias, a las mujeres, que sí puedes vivir bien, sí puedes ser feliz, sí puedes ser emprendedora, sí puedes ser la protagonista de tu historia. Y fíjate que también tiene que ver con lo que tú dices, que no hay una educación. ¿Dónde enseñan eso? Sí. ¿Cómo una persona puede entender lo que significa el propósito? ¿En qué momento de la vida uno debería darle esta información a sus hijos? ¿O nos las debieron haber dado a nosotros? ¿En cuál universidad? ¿En cuál parte académica? ¿O a dónde habría que ir? Lo digo por contrastar con la cultura la japonesa, los asiáticos, que ellos sí tienen el Ikigai. Y lo enseñan en la escuela. Y ellos es una cultura. Educativa. Ajá. Pero paradójicamente... Son de las culturas que son más tristes, más trágicas y más depresivas. Más suicidas. Sí. ¿No? Y están desde muy pequeños buscando el propósito. Pero
Sí, creo que la parte emocional como se la disminuyen, no los permiten sentir, todo debe ser paz y tranquilidad. Claro, no los dejan aflorar esas emociones y la gente se encierra y termina lanzándose en un vacío. Exacto. Se sienten muy solos realmente, estando acompañados aún. Sí, y porque al final, para esas culturas, los propósitos están definidos. Tú tienes que encajar, ¿sabes? Encontrar, porque no encajar. Porque al final... ¿Qué es encajar? No, o sea, ellos tienen como ya los propósitos, lo que te digo, tienen propósitos definidos. Y tú tienes que encontrar el tuyo entre todos esos. Eso. Exacto, encontrar el tuyo. Pero volvemos al mismo tema, y que es el de cómo entiendo yo de que el propósito es hacer algo, ¿verdad? Es hacer algo, X función, trabajo, y que siempre hacen esta comparativa, que así te paguen o no te paguen, tú lo harías. Tú lo harías igual, ¿no? claro. Tiene que ver con eso que tú recibas dinero o no, tú lo harías igual y pasarías horas haciéndolo y todo lo demás. Sí, porque tiene que ser algo que te guste para poder... La Madre Teresa, tú pusiste el ejemplo. O sea, esa mujer empezó ese movimiento, esa congregación, la empezó de cero, sin nada, sin dinero, ¿no? Y de ahí, todos los años, haciéndolo sin esperar nada a cambio, recibió es que lo atrae, tu pasión, tu energía va atrayendo toda esa otra parte monetaria para sostener digamos, el propósito. Porque si necesitamos, obviamente, no la parte económica es claro, vital. porque es que no puedes vivir. Si tú vas a vivir de tu propósito, excelente, ¿sí? Si vas a poder monetizarlo. Pero si no, ahí está el punto. O sea, una persona con un propósito claro, pero que tiene que trabajar, va a estar siempre en conflicto. Sí, es que es bastante complejo porque al final el componente económico puede truncar el proceso, ¿sabes? Si la persona no está clara en el propósito, lo trunca. O sea, ahora, a mí me parece, ahorita hablando y se me viene a la mente el hombre que hizo el documental, el escalador, que ese es un hombre que, de hecho, lo dijeron en el documental, él no sabe cuánto dinero gana. Ok. Y él lo único que hizo fue eso. Él lo único que quería era escalar. Y se volvió tan bueno que ahora tiene millones de sponsors. Pero él ni siquiera se relaciona con ellos. Él no tiene nada que ver con la parte de marketing, administrativa, nada. Ese hombre lo único que sabe o lo único que desea es escalar. Y de paso, sin seguridad. Es que... O sea, entonces el tipo está allí arriesgando la vida. Lo que le gusta. Y el punto es ese. O sea, llega un punto en el que no es por economía, inclusive no importa si pierde la vida haciendo lo que le gusta. eso porque realmente le gusta. Bueno, tenemos ejemplo de Ayrton Senna. O sea, perdió la vida. Pero eso fue un accidente. Bueno, eso fue pero muy igual, feo. No es como porque haciendo lo que le gusta. Sí, pero por ejemplo, se muere uno de sus amigos. Bueno, este también sería un accidente. Se pela de la mano y se cae. Tiene o sea, no, y el tipo se como guinda. 200 más pero tú acabas de hablar de algo muy... Ajá. Pero que muere, uno de sus amigos, de sus mejores amigos, que también era escalador, se muere. Se cayó y murió. Y entonces la esposa le dice, ve, se murió y tal. Y él hace como un gesto que, bueno, o sea... Es parte de nuestro... dice, y que no podemos hacer nada. Y entonces la mujer, la esposa, se pone como que, pero bueno, ¿tú crees que cómo me siento yo? Y Dolly, yo no sé qué más. Y que estará sintiendo su esposa. Y él le dice, pero ¿y qué esperaba ella? ¿Qué esperaba ella? O sea, si él está haciendo eso, ¿qué crees tú que va a pasar eventualmente con él? Y le dice, ¿qué crees tú que va a pasar eventualmente conmigo? Al menos que yo deje de hacerlo. Y no lo voy a dejar de hacer. Y no lo va a dejar de hacer. Y después de ese documental, se fue y se escaló un edificio en Taiwán, que es uno de los edificios más altos que existe, y lo hizo sin seguridad, lo hizo en menos de 2 horas, llegó a no sé cuántos pisos, casi un rascacielos inmenso, y es algo único, inédito. Y el documental es creepy porque tú sientes que el tipo se va a caer. Y de paso, entonces, hablando de dinero, le hacen una entrevista luego porque fue en streaming por Netflix. O sea, y le preguntan que le deben haber pagado una millonada. Le pagaron solamente $50,000 por haber hecho eso. Imagínate tú. O sea, nada en comparación a lo que...
Sí, bueno, habrán otros convenios. Pero el tema está en el tema tú lo acabas de poner un ejemplo bastante grande, ¿no? Elevado. Para un ser humano común y ordinario, como Sí. nuestra vida. No, pero es que ahí sí encaja porque el tema de dinero no es una preocupación. O sea, a él no le preocupa. Sí, pero tú dijiste algo que hace ratico, dijiste, el tema dinero puede ser algo que te trunque tu propósito. Sí. Y yo no lo veo así porque si yo tengo el propósito claro, no va a haber por qué algo me frene. Porque si yo no escalé en la montaña, pero cuando yo me fui a hacer posgrado, yo no tenía dinero. Si hubiese sido que yo pensara que porque yo tenía ese propósito claro de hacerme una profesional, no de estudiar, que sería el rol, sino de hacerme... No, pero eso es una meta, un objetivo. Por eso volvemos. El propósito Igual. es algo más Ya que va. la gente dice, bueno, Ya yo va. puedo pasar toda la vida haciendo esto. No, pero ya va. Debe ser que tú no. Eso es Ok. un propósito, porque yo no tenía cómo llegar allá. Ujú. Eso es una meta y un objetivo guiado por un propósito. Ok. Porque yo no tenía cómo llegar allá y tenía todo en contra. Por eso Ok. se convierte en algo que me levanta todos los días, en un desafío. Ujú. Y el desafío es parte de un propósito. Ok. Porque mi propósito hoy es contar la historia. Yo no puedo inspirar a las personas desde el balcón de mi casa echándome aire. Ujú. Yo puedo inspirar porque hoy les puedo contar de que yo me fui de posgrado sin plata. Pero tú en ese momento tenías esa visión de que decías, mira, yo esto lo voy a pasar porque yo esto lo puedo... No, lo voy a contar, claro bueno. que no. Ok. Es parte de lo que tú acabas de decir. Yo no estoy haciendo esto para contarlo, estoy haciendo porque estoy clara desde donde quiero llegar. Ujú. Y todo el trayecto que tuve que circular no tenía plata, entonces quiere decir que si no hubiese tenido plata no me voy de posgrado. No, yo me seguí montando en el avión, yo seguí llegando allá, yo seguí haciendo cosas sin tener el dinero. El dinero llegó después de que yo estuve allá. Porque uno tiene cuando Sí, estás claro, sí, sí. pero cuando la mente es racional nunca va a entender cómo alguien logra esas cosas. No. Por eso lo quiero dejar aquí acotado, porque esto es ordinario, esto es normal en una persona que tiene el foco claro, la meta clara. Sí, lo que yo te digo es, volvemos al tema del propósito. O sea, es que yo de ahora en adelante voy a hacer algo de manera repetitiva, de manera constante, porque eso que tú hiciste fue para lograr ser ortodoncista, ¿ok? Tú lograste ser ortodoncista. Ahora el punto es, ese es el propósito, ¿ok? La historia hasta queda aquí. Ok, perfecto. Hacer algo repetitivo, creo que tú eres el que estás confundido. No. Hacer algo repetitivo para contar la historia. Si no Sí. hago lo que logré, si no escalo mi montaña, no tengo que contar. Está bien, pero ahora lo que yo te digo es, tú puedes hacer ortodoncia y no cobrar por hacerla. Sí, claro, también se pudo. Pero no puedes, pero sobrevives con eso. Ahí es mi punto. No, pero es que no es el rol. Estamos hablando del propósito. Bueno, pero es que lo que el te rol digo- sería trabajar. Porque el propósito lo que te dice es que tú vas a hacer algo, o sea, tú lograste algo, tú lograste el objetivo, atravesaste el desafío, Ajá. lograste. No tuviste ¿Cuál es el nada- propósito nada de que todo ver. eso? No, es lo que te quiero entender. ¿Cuál fue tu propósito en eso? ¿Cuál es mi propósito? No, pero en ese momento no tenías el propósito de escribir Él un libro. tampoco, amor. El muchacho empezó a subir, escalar montañas Pero es que porque él le sigue gustó. haciendo las mismas escaladas. Él está haciendo lo mismo que hacía. Él no necesitaba porque él... pues, O sea, gracias- ya escúchame para ver si me comprendes. Vamos a decirle, ese deporte como tal, pues tampoco es que necesita mucho Él está parte haciendo las económica. mismas escaladas. Sí, él sigue haciendo lo mismo. ¿Y qué no es igual a lo que yo hice? No, o sea... Yo lo que- cuento lo la que- historia una y otra vez. Y escribo libro. Ok, Ese es el propósito. pero él lo tenía, o sea, él escalaba desde siempre. Ahora, ¿tú en qué momento dijiste yo voy a hacer esto para escribir un libro? No, eso no eso vino Ahí después. ese es mi punto. Porque Pero es que el propósito todavía- te encuentra. Tú no es que, tu propósito en ese momento que te ayudó a superar todos esos desafíos es para lograr un objetivo que también era un propósito tuyo en ese momento, que Ajá. era ser ortodoncista, porque no quería ser odontólogo, no quería hacer nada. Entonces, el propósito es ortodoncia, ¿ok? Es la ortodoncia. No, Tú logras hacer ortodoncista. No, ese no era el propósito. No, ese no era el propósito. No. Por eso es que no termino de entender Exacto. cómo es que... Pero ¿cómo se Sí. lo explicas a alguien ordinario entonces? Si no, No, entiendes por mi eso, ejemplo? explícamelo a mí. Yo soy ordinario. No te lo estoy explicando y no lo entiendes. Sí, dale otra vez. Te lo A estoy ver, contando. A ver, cuéntame. A No, ver. ya, no podemos más, maestro. Tú 25 minutos. tú lograste atravesar los desafíos, te hiciste ortodoncista y ahí, O sea, ahí a donde ver, lo te que yo quiero, pregunto, estoy siendo ya el va, abogado del escúchame. diablo. Ahí lo que yo quiero conectar Escúchame. es... Ok, vamos a Escúchame. ponerlo otra vez. ¿Cómo lo cuentas? Hablaste del Ikigai. Ok. ¿Cuál es el propósito de Yokoi?
el propósito de Yokoi, hasta donde yo tenía entendido, porque no, ya dejé de seguirlo, era poder hacer que los japoneses entendieran la cultura caribeña de Colombia para que dejaran de suicidarse y los colombianos entendieran la cultura japonesa para que fuesen más como organizados y responsables. Esas son las conferencias que él da. Sí, de eso. Ah, bueno, y está. De eso. Eso es lo que él hace. ¿Y dónde está lo que...? O sea, él para lograr eso tuvo que irse a Japón. Él a los 12 años no sabía que ese iba a ser su propósito. Él a los 12 años no sabía que él a los 30 años iba a empezar a contar la historia de lo que vivió. Está bien. Exacto. Sí se relaciona. Sí, no, pero mi punto es, porque sigo siendo el abogado del diablo, ¿cómo haces eso sin dinero? O sea, ¿cómo hace él para decir, no, bueno, está bien? ¿Cómo haces tú para volver a hacer otro libro y seguir escribiendo libros sin que no te genere dinero? ¿Cómo qué? Porque ese es el propósito. Tú vas a hacer eso, te genere o no te genere dinero. Claro. Te paguen o no te paguen. No, pero es que no, va a ver, exacto, te está siendo racional. Yo creo que el punto está en que cuando tú comienzas a hacer eso que a ti te gusta, en algún momento de tu punto, de tu camino, de tu propósito, comienzas a vivir de él. Es así. Aunque hoy no se entienda y aunque tú no lo racionalicemos. Porque obviamente es lo que tú estás pensando con tu mentalidad de proveedor. Sí, por eso es que hablaba o sea, ¿cómo al principio. Es que yo voy a vivir de mi hobby? No, porque al principio por eso te hablaba de que el dinero muchas veces puede ser que la persona le trunque ese propósito. Pero no porque si dice, coño, pero ya va, ven acá, yo puedo hacer esto. Pero eso no es correcto decirlo. Yo puedo dedicarme toda la vida a esto. Pero lo dijiste tú, pero ¿cómo yo vivo o sobrevivo de esto? Entonces, lo que quiero decirte es que dentro de ese propósito tiene que haber también esa parte en la que diga, ok, ¿cómo logro hoy en día, vamos a decir así, monetizar esto? Ya, eso es otro punto. Pero es importante decirlo, porque si no puede ser muy idílico. Es que puede ser que por eso es que la gente no tiene el propósito claro ahorita de lo que tú dices, porque está pensando que es una forma de ganar dinero. Y no es así. Es al revés. Es una forma de que tú vivas y eso te va a generar el ingreso. Ahí está. Pero no es buscar el propósito para que me genere dinero. No, es yo vivo de lo que me gusta hacer y eso me va a generar dinero. Porque en el transcurso hay que entender algo que es una línea delgada, y ese es tú, que es no es tan racional. El cómo, el la controlar, tú me acabas de decir algo. ¿Tú sabías que tú ibas a estar hablando de esto o viviendo de esto cuando te fuiste de posgrado? No, yo estaba haciendo algo porque quería hacer una profesión. Pero que ahora me sirvió la anécdota, me sirve el desafío, me sirven los retos para yo monetizar, eso viene después de todos estos años que han pasado. Entonces, pero yo me mantengo en el mismo camino de los desafíos. Hay un desafío, Maffer está ahí. Hay un reto, Maffer está ahí. La vaina no se puede, tú me dices que no, yo digo que sí. Yo sigo haciendo el mismo comportamiento de toda mi vida. Es una esencia, es una identidad. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cómo que vencer todos los desafíos? Desafiar tu destino. Ahí es donde voy. Entonces, el desafío, el propósito es ir... Pero ya va, con el punto en contra claro, de las situaciones adversas. No, depende. O de las situaciones no favorables. No, pero por eso el tuyo. Exacto, ese es mi caso. Porque el tipo que escaló, tú dices que escala. Y están los que están en el servicio y están los muchachos que, o sea, no sé, el emprendedor que le enseña al otro emprendedor. Porque ahorita, no sé si te has fijado en las redes sociales. Esta gente lo que quiere es el propósito es que nosotros seamos exitosos aquí, para que ellos también puedan ser. Mira ese es el ejemplo. Propósito. Pero ellos están ahí, están cobrando. Mira este ejemplo. Claro, es real, es verdad. Estamos todos invirtiendo tiempo para que algo monetice, por supuesto. Pero si alguno se raja, alguno duda, alguno pierde, alguno se sale, pierde. Porque el punto es que todos debemos estar con la misma línea. Pero te iba a decir para cerrar. No sé si has visto ahorita en las redes sociales, creo que me salió en Facebook, la parte del masterclass, donde salen todos estos artistas de Hollywood. No, es otro programa. Los artistas, los directores de Hollywood, actores de Hollywood, las Kardashian están haciendo masterclass. Bueno. Y tú y yo fuimos uno de los que dijimos hace muchos años, si están ganando tanto, explícame cómo una Kardashian, que es el número 1 de millonarios en el mundo, en la bola del mundo, bueno, voy a poner número 1, no sé si lo es, pero ganan plata, están hoy dándole clases a otras personas para enseñarles a hacer lo que ellas hicieron. ¿Por qué?
porque encontraron su propósito. Su propósito no era hacer billete, su propósito no era hacer películas. Está Jodie Foster ahí, Steven Spielberg está enseñando cómo dirigir películas. Steven Spielberg no tiene plata. Sí tiene, o sea, tiene una ¿cómo se llama? No es trascendencia, una hoja de vida, o sea, las mejores películas, ganador de Oscar. ¿Para qué carajo se va a sentar a darnos clases a nosotros? Porque está en su propósito. Pero tuvo que transcurrir el tiempo. Él en el 1980 no dijo, yo en el 2025 voy a empezar a dar clases. No, ni se lo imaginó. Por eso, porque el cómo no entra en el propósito. El propósito va desde lo que a ti te gusta hacer. Bueno, también es que ha habido una evolución y la tecnología y todo esto. O sea, que ahorita él puede hacerlo y monetizar estando en su casa. Que eso pero no le hace falta, lo que me quiero decir, el dinero. No le hace falta monetizar dando una clase. ¿Pero por qué lo hace? Porque es trascendental. Porque realmente nos dimos cuenta, esa generación ya en su término se está dando cuenta de que ser ellos el protagonista de tu historia es de pinga, pero si no le enseñas a otros a cómo ser protagonista no estás haciendo nada en el mundo. Y entraría el servicio. Entonces el propósito sí va a estar ligado a algo que tú tienes, que tú lograste, que tú sabes para entregar al mundo. Listo. Bueno. Quedamos medio de acuerdo. Con propósito. Con propósito y sin propósito. No, pero es importante. Listo. Bueno, empezamos con una parte, terminamos con el propósito. No, vida y propósito es únicos, importante. Claro. No solamente porque existimos, ya el trabajo está hecho. Hay que seguir escudriñando, buscándose, conociéndose, descubriéndose para poder entender exactamente cuál es la razón por la que nosotros estamos en este plano terrenal. Tal cual. Para poder ayudar, para poder servir, para poder... Normalmente siempre tiene que ver o con las demás personas para dejar, como dice Maffer, una trascendencia. Tú puedes ser muy bueno en lo que tú eres, pero al final hay un famoso dicho que dice que solamente la felicidad solamente es real cuando es compartida. Lo repito, la felicidad solamente es real cuando es compartida. Por eso yo comparto mi vida con Maffer, porque yo soy feliz. Ahí me da felicidad. Allá arreglamos el podcast, ¿ves? Hoy dormimos otra vez en la cama. ¡Yeah! Nos vemos en la próxima, mi gente. Recuerden, este programa es ¿Y para qué nos vinimos? Por nuestro canal Proactivos TV. Recuerden suscribirse, por favor, comentar y compartir esta información. Chao, nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye. ¿Y para qué nos vinimos? El podcast.